Objeto. SCP-468. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Se debe mantener una zona de amortiguación de 1 kilómetro alrededor de SCP-468-2. Las personas que se encuentren en el interior de las instalaciones de la Fundación solo podrán salir de estas con el permiso del investigador supervisor nivel 4. Todo el personal de la Fundación que ingrese para fines de observación debe salir en las siguientes 2 horas después de su ingreso. SCP-468-1 no debe ser movido de SCP-468-2. Debe mantenerse dentro de una unidad de contención estándar bloqueada. Se utilizará una cámara de video dentro de la unidad para monitorear el movimiento de SCP-468-1. La combinación de desbloqueo está a cargo del investigador supervisor nivel 4. SCP-468-1. Descripción. SCP-468-1 es un ábaco de 20 por 7 centímetros en estado casi perfecto, sin cuentas perdidas ni signos de deterioro. Sus cuentas, a pesar de la falta de cualquier motor o sistema de conducción evidente, se moverán por sí solas. Los períodos de movimiento se entremezclan con períodos de descanso, que por lo general duran de 3 a 5 horas. Las cuentas de SCP-468-1 a menudo realizan operaciones aritméticas básicas, aunque no siempre es el caso. SCP-468-2 es la antigua aldea agrícola de Eliminado, situada en la provincia china de Jiangsu, con una superficie de unos 2.3 kilómetros cuadrados. Se presume que el antiguo propietario de SCP-468-1 vivía en este pueblo. El sitio 133 de investigación, que alberga a todo el personal asignado a SCP-468, está ubicado a 3 kilómetros de SCP-468-2. Las investigaciones de la Fundación han datos borrados. Las carreteras, casas y otras estructuras construidas por el hombre lo suficientemente grandes dentro de SCP-468-2 cambiarán su posición a medida que SCP-468-1 se mueve. El movimiento invariablemente resulta en la formación de patrones geométricos. Por lo general, los caminos y las casas se moverán para formar filas y columnas. Otros patrones que se han observado incluyen círculos y triángulos simples. Los investigadores han registrado una relación entre las operaciones aritméticas realizadas por SCP-468-1 y los movimientos en SCP-468-2. Por ejemplo, SCP-468-1 moviéndose para multiplicar 10 y 32 resultó en un patrón de cuadrícula de 10 por 32, con casas aledañas formando un perímetro alrededor de la cuadrícula resultante. Todos los animales suficientemente grandes, incluyendo caballos, perros, gatos y seres humanos, dentro de SCP-468-2 están sujetos a sus efectos. Durante los períodos de descanso de SCP-468-1, los sujetos afectados viajarán entre las estructuras. Solo los caminos de SCP-468-2 serán utilizados para viajar. Nunca 2 sujetos viajarán en diferentes direcciones por el mismo camino. La velocidad de desplazamiento es invariablemente de 2.3 metros por segundo, con un paso cada 0.6 segundos. Las funciones matemáticas a menudo se realizan con los sujetos afectados actuando como contadores. Los animales susceptibles a los efectos de SCP-468-2 comienzan a presentar síntomas 2.5 horas después de su ingreso al pueblo. El síntoma inicial es la pérdida de todas las funciones mentales complejas, tales como la coordinación básica, las habilidades del lenguaje y el razonamiento. Después de 3 horas en el interior, se olvidan las acciones instintivas y reflexivas, como la reacción de lucha o huida. Después de 3.5 horas, la actividad cerebral se reduce a un estado esencialmente comatoso, y solo se conserva la capacidad para caminar. Sin embargo, solo un cierto número de individuos afectados participa realmente en el movimiento de grupo en un momento dado. Debido a esto, los seres excedentes simplemente, datos borrados. Si suficientes sujetos son retirados de SCP-468-2, provocando que el número de individuos afectados en su interior sea inferior a, todos los movimientos cesarán. Solo se puede reanudar una vez que los sujetos removidos del interior de SCP-468-2 son reemplazados por miembros de la misma especie.
A pesar de su incapacidad para consumir alimentos o agua, todos los sujetos parecen gozar de una salud perfecta. La remoción de SCP-468-1 de SCP-468-2 causa que cese toda la actividad dentro de SCP-468-2, aunque los sujetos afectados no recuperan sus capacidades mentales perdidas. Dada la oportunidad de investigación que se perdería, esto está prohibido. Anexo 468-A. Antes de que se convirtiera en el foco de atención de la Fundación, SCP-468-2 era una comunidad relativamente aislada. A partir del 12 de enero de 1900, los residentes reportaron que los caminos y las casas se movían varios metros repentinamente. Las autoridades locales asumieron que la inestabilidad tectónica era la causa de las estructuras móviles, y aconsejaron a todos los residentes evacuar. Aproximadamente la mitad de la población cumplió. Para el 3 de febrero, no se presentaron más informes sobre la supuesta inestabilidad tectónica. Para el 21 de marzo, los intentos de contactar a las personas que vivían en la aldea no tuvieron éxito, lo que motivó la participación de la Fundación. Para cuando llegaron los agentes cercanos, toda la población restante había sucumbido a los efectos de SCP-468-2. Existe una discrepancia entre la población de SCP-468-2 tras la evacuación por el terremoto, 188, y la población humana actual, 66. La exploración extensiva de la Fundación no ha encontrado ni un solo miembro de los 122 desaparecidos, datos borrados. Anexo 468-B. Los patrones y cálculos realizados por SCP-468-2 han comenzado a aumentar en complejidad desde que comenzó la observación. Mientras que solo se habían observado sumas y restas básicas, cuando fue descubierto por primera vez, su repertorio de operaciones matemáticas se ha expandido para incluir multiplicaciones y divisiones, cálculo del área de cuadriláteros, triángulos y círculos, comparación de proporciones, y cálculo de las raíces cuadradas de números de 2 dígitos. El 19 de julio de 2000, SCP-468-2 se ordenó en patrones de cuadrícula utilizados para aritmética básica. Sin embargo, los observadores de la Fundación rápidamente se dieron cuenta de que la mitad derecha de SCP-468-2 tenía una actividad muy limitada, mientras que el lado izquierdo exhibía un aumento anormal en el movimiento de los sujetos. El Dr. Al investigar el asunto, teorizó que los cálculos que se estaban haciendo eran un intento de realizar una multiplicación de matrices, con el lado izquierdo actuando como espacio de trabajo y el lado derecho incluyendo las matrices reales. Después de solo 39 minutos, todos los movimientos de los sujetos cesaron y SCP-468-1 entró en otro período de movimiento, el período de descanso más corto registrado hasta la fecha. Los investigadores estiman que el tiempo requerido para que se lleve a cabo la multiplicación de las matrices dentro de SCP-468-2 es de aproximadamente 3 días. La multiplicación de matrices fue un salto inusual en la progresión normalmente constante de la complejidad matemática anteriormente experimentada. Además, la disposición posterior de SCP-468-2 facilitó la multiplicación de fracciones, el único caso registrado de disminución de la complejidad matemática entre períodos de reordenación.